Acompáñame a Hechos capítulo 4. Estábamos viendo en el capítulo 3 cómo es que Pedro y Juan habían ido al templo a la hora novena, no para cumplir con el compromiso de la oración que exigían las tradiciones judías, sino que más bien el propósito era predicarles a todos los judíos, o sea, a todas las personas que estaban reunidas en el templo, que era una gran multitud. Era una hora en la cual estaban todos congregados, entonces ellos pensaron, pues sabiamente, ¿no? Vamos a compartir ahí a todos ellos del Evangelio. Y sin embargo, bueno, cuando ellos llegan al templo, pues todo era plan de Dios, ¿verdad? Porque ellos se encuentran con un cojo de nacimiento que es sanado por ellos, ¿no? Estuvimos viendo cómo es que les pide dinero y que a pesar de que los discípulos vendían sus propiedades y daban todo el dinero a los apóstoles, ellos no cargaban dinero. Porque le dicen al cojo, no, pues mira, venos, ¿no? No tenemos plata, pero lo que tenemos te lo damos, ¿no? En el nombre de Jesucristo y sé sano, ¿no? Entonces, bueno, es sanado. Y esto causó un alboroto en el lugar, obviamente, y llamó la atención a todos los que estaban presentes. Y es algo que Pedro aprovechó, porque de hecho en alguna versión, creo que es la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 12, Hechos 3:12, dice que viendo la oportunidad, Pedro, o sea, él vio una oportunidad que a raíz del milagro, la atención de la gente estaba sobre él. Entonces, aquí vemos realmente el propósito de los milagros, ¿no? O sea, no nada más es el que la gente se sane y todo, ¿no? Sino que siempre en los milagros en la Biblia muestran un propósito, ¿no? No es nada más hacer el milagro por hacer el milagro, ¿no? Sino demostrar realmente, bueno, en el caso de Jesús, pues era demostrar que él era el Cristo, precisamente daba evidencia de que él era el Hijo de Dios, y ahora los milagros que se llevan a cabo a través de los apóstoles en los tiempos de la iglesia primitiva, que eran muchos, inclusive vemos más adelante cómo es que la misma sombra de Pedro, que traía sanación a la gente, ¿no? Y mucha gente se pregunta por qué es que no suceden ahora los milagros como sucedían en la iglesia, ¿no? Y la respuesta es muy simple, porque este es un tiempo en el cual la iglesia está emergiendo, está surgiendo, es la que va a dar testimonio precisamente de Jesús, o sea, es la que va a propagar el evangelio, y los milagros daban testimonio de que ellos venían precisamente de parte de Dios, de que ellos tenían el respaldo de Dios. Los milagros no es nada más hacerlos por hacer, ¿no? Como vemos hoy en día, ¿no? Esas campañas de milagros que se llenan, son las que más se llenan, porque obviamente ¿quién no quiere ser sanado? Pero bíblicamente no es correcto, vamos, en el sentido que las campañas de milagros no existen en la Biblia, o sea, en el Nuevo Testamento no existen. Y todos los milagros que vemos a través de los apóstoles, el único propósito era para dar evidencia de que precisamente Dios los estaba respaldando, nada más. Entonces, bueno, el milagro del cojo, ahora sí que Dios ya lo tenía preparado. ¿Para qué? Para que todas las personas que estaban en el templo, que era una gran multitud, pusieran atención al mensaje de Pedro. Y vemos cómo es que Pedro lanza una acusación porque ellos eran los que habían matado a Jesús, ¿no? Y bueno, pues esto es algo que también se repitió en el capítulo 2. Le está hablando al mismo tipo de personas, a los judíos, a los que estuvieron presentes en el juicio de Jesús y gritaban, crucifícale, crucifícale, ¿no? Y danos a Barrabás, ¿no? Y ellos que habían entregado a Jesús eran los que estaban escuchando el mensaje, ¿no? Por eso es que vemos que Pedro les hace la acusación, una ampliación de la acusación, a diferencia del capítulo 2, y luego les hace ver que ellos son del linaje de Israel, que son herederos del pacto, son hijos de los profetas también, o sea, que ellos tenían una posición privilegiada, vamos, ser, ahora sí que ser los hijos del pacto, ¿no? Y que a través de la promesa que se le dio a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones, les está haciéndoles ver del beneficio que significaba, ¿no? Ser del pueblo de Dios, ¿no? Y cómo es que ahora habían rechazado al Cristo, que le hablaban los profetas y todo esto, ¿no? Entonces, vemos cómo el mensaje se interrumpe. No vemos al final del mensaje del capítulo 3 una respuesta de la gente inmediata. No lo vemos porque capítulo 4, que empieza con la interrupción del mensaje. ¿Sí? Entonces, primer mensaje, Pedro lanzó la acusación, haciéndoles ver la gravedad de lo que habían hecho. Y después de dar las evidencias, la gente pues se queda en suspenso, ¿no? El mensaje, hasta que al principio del capítulo 4 llegan los sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos e interrumpen el mensaje. Entonces hay que notar ahora sí que en primer lugar,
el motivo por el cual estos líderes religiosos acudieron, esto lo vemos en el versículo 2, capítulo 4, versículo 2. El primer motivo por el cual llegaron a interrumpirlo es porque estaban resentidos. En otras versiones se traduce que estaban molestos, estaban indignados de que enseñasen al pueblo. No era tanto el mensaje, ¿se dan cuenta? Porque además dice, resentidos que enseñasen al pueblo. Eso fue lo primero. No tanto el mensaje, ya el mensaje en segundo lugar dice, y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, ¿no? En primer lugar estaban los celos. Y esto no es la primera vez que sucede. De hecho, cuando Jesús fue llevado ante Pilatos para que fuese juzgado, ustedes se acuerdan, ahí en Marcos capítulo 15, en el versículo 10, dice que Pilato sabía que los judíos habían entregado a Jesús por envidia. ¿Sí? Entonces vemos cómo se repite aquí nuevamente, ¿no? Aquí vemos la naturaleza egoísta humana. Ahora piensen, ¿cuántas calumnias no se han cometido en la historia por personas llenas de envidia? Gente que ha calumniado y ha destruido la vida de otras personas por envidia. ¿Cuántos casos de eso no ha habido en la historia? A lo que puede llegar a ser capaz el ser humano por envidia, por celos, de desprestigiar a alguien y destruir su vida completamente. Eso no es nuevo, eso es resultado de un corazón perverso, un corazón separado de Dios. Aquí estamos viendo cómo los líderes saduceos, ellos que llegaron a interrumpir, estaban resentidos porque estaban enseñando. Es que nosotros somos los que debemos enseñar. Y esto concuerda con lo que dijo Jesús. Vamos a Mateo capítulo 23. Vemos la descripción de Jesús de estos líderes. Capítulo 23 del versículo 4 en adelante, dice Jesús, hablando de los fariseos. Bueno, vamos desde el 1, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahí está hablando de los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardáis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es bien fácil hablar, ¿verdad? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Ahí vemos cómo es que estos hombres querían ser los protagonistas. El hombre siempre quiere ser protagonista y vemos después cómo Jesús le llama a estas mismas personas, les llama hipócritas, les llama hijos del infierno, les dice guías de ciegos, insensatos, necios, sepulcros blanqueados, ladrones, injustos, inmundos, hijos de asesinos, serpientes, generación de víboras. Todos estos calificativos aquí en el capítulo 23 le dice a estas personas, oye, pues no que Jesús era puro amor. Hay una malinterpretación de lo que es el amor de Dios, que Jesús es todo amor, pero vean cómo le habla a los fariseos. Ahí estaba Jesús, ahí señalándolos y acusándolos, sacándoles los trapitos, la verdad, ¿no? Y aquí vemos precisamente ese atributo de Dios inherente en Jesús, que es la ira. O sea, Jesús también se airaba, ¿no? Y por otro lado también vemos que estas mismas características de estos fariseos se repiten hoy en día con todos estos miles de lobos, de estos pastores lobos vestidos de traje, que siempre andan autopromoviéndose, que les encanta que les llamen apóstoles, que salga su foto en las campañas, que su nombre aparezca en el escenario, en las bardas para anunciar las campañas. Ellos pagan inclusive a revistas cristianas para salir en las portadas, para autoadularse. Les encanta lucir su ministerio, mostrando a ellos haciendo obras, llevando comida en lugares apartados, ¿sí? Pero son incapaces de hacer algo por la gente de su propia iglesia. Lo más grave de todo es que usan la Biblia precisamente para sus propósitos mercantiles, hablándoles a la gente de todo menos del Evangelio. Este mismo cuadro se repite hoy en día con cientos y cientos de líderes. El protagonismo, el querer siempre ser el primero, ¿no? Y esto cómo se da en todos los ámbitos, ¿no? No nada más el ámbito cristiano, ¿no? Vamos, en el ámbito musical, todos los grupos truenan, todos. ¿Por qué? Pues porque el ego.
quieren ser protagonistas y quieren salir en la foto, y esta es una naturaleza humana terrible. Pero bueno, volviendo al libro de Hechos, aquí vemos entonces cómo es que estas personas que no estaban de acuerdo, además, que se predicara de la resurrección. Y esto nos enseña algo muy importante, que la resurrección es un tema básico. Siempre que le hablemos a la gente hay que hablar de la resurrección, porque en la resurrección está implícita la vida, está implícita la muerte y está implícita la salvación, la vida eterna. Entonces es importantísimo. Ya llevamos con esta clase, llevamos ya 3 discursos, 3 análisis de los 3 discursos, y en los 3 discursos vemos lo mismo, que habla del problema en el cual se encuentra la gente, número 1, y número 2, habla de la resurrección de Jesús. Y repito, como lo he dicho en otros estudios, la resurrección es lo que le da vida al Evangelio. Es la base, son los cimientos del Evangelio. Si no hay resurrección, entonces todo esto es una farsa. Pero si existe la resurrección, existe la vida eterna y todo esto, y Jesús habla mucho, la Biblia entera habla de todo esto, habla de la vida eterna, todo esto es una preparación para la vida eterna, ¿no? Ahora bien, como consecuencia de esto, cuando Pedro y Juan estaban hablándole a la multitud, los tomaron y los echaron a la cárcel. Aquí vemos las primeras consecuencias de predicar el Evangelio. Y Jesús lo dijo: a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Y mis amados, esto sigue en pie hoy en día. Creo que todos hemos pasado por eso. Los primeros en atacarnos cuando recién nos convertimos son nuestra familia, ¿sí o no? Por lo menos a mí sí me pasó, yo creo que a todos. Y cuando me encuentro con personas que me dicen eso, ¿no? De que es que mi familia me está atacando y me dicen que por qué ando metiéndome en la Biblia y ya no me quieren y se burlen. Y le digo: vas muy bien, vas de pelos. En una ocasión abrieron una nueva prisión para primodelincuentes y un brother que estaba en la iglesia, ahí en el reclusorio norte, lo trasladaron a la prisión. Y entonces era nueva la prisión, y cuando lo fuimos a visitar por primera vez, que le preguntamos: ¿qué pasó, brother? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha ido aquí? Y nos decía: de bendición, mis hermanos, de bendición, no me digas, a ver. Ya nos estábamos imaginando pues que le está hablando a la gente y la gente de rodillas llorando y clamando, ¿no? Y a ver, ¿cómo te fue? Y nos dice: agarré la guitarra y empecé a hablarle a la gente y empecé a cantarle al Señor y les empiezo a predicar del Evangelio. No, hombre, y que me empiezan a llover las latas, las piedras, y bueno, tenía ahí guardada en su celda una bolsa con las piedras. Ahí estaban sus bendiciones, decía. Porque Jesús dijo: bienaventurado eres si por causa mía la gente te burla y te ataca. Ahí en Mateo 5, en el Sermón del Monte. Bienaventurados si por mi causa se burlan de ti, si por mi causa te atacan, si por mi causa te pisotean o te encierran o te encarcelan. O sea, hay que verlo desde ese punto de vista. Por eso los apóstoles nunca los vemos deprimidos en la cárcel, ni a Pablo, porque Jesús se los avisó. Y esto es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y si a nosotros con un comentario ya nos sentimos heridos, imagínate ya que nos persigan, ¿no? Por tener una Biblia, que va a suceder, mis amados. En unos años va a haber persecución, o sea, está escrito. El nuevo gobierno que viene ya en unos años van a prohibir las Biblias, se va a prohibir hablar de Dios, ya se van a cerrar redes, ya no vas a poder publicar nada de Jesús. O sea, es lo que viene, mis amados. Tenemos que estar preparados para todo eso. Por eso hay que tener bien claro el Evangelio. De hecho, allá en Corea, algo que me llamaba la atención, por lo menos cuando yo fui, es que los maestros no llevaban Biblias y daban unas exposiciones impresionantes y citando textos y textos y textos, pero de memoria todo. Y yo me preguntaba: ¿cómo es que no llevan Biblias, no? Y ya después me enteré por qué, porque ellos teniendo a este loco de Kim Jong de vecino ahí en el norte, Corea del Norte, en cualquier momento puede desatarse una guerra. Y si llega a haber una guerra y ya no hay Biblias, ¿cómo vas a predicar? Por eso es importante memorizarla lo más que puedas, transcribir, memorizar, predicar, o sea, que se grabe en tu mente, porque ¿qué va a pasar si el día que no tengas una Biblia? Entonces hay que prepararnos. Y bueno, pues aquí estamos viendo a Pedro y a Juan pagando las primeras consecuencias, que los meten a la cárcel, y estas cosas que estaban viviendo ellos, ningún pseudoapóstol de día de hoy
quiere vivir. O sea, eso sí, ¿no? Los pseudoapóstoles de hoy en día que quieren que los adulen, quieren que les digan apóstoles y quieren acá el respeto de la gente y son los ungidos de Dios y todo. Ah, pero eso sí, que no los persigan, ¿verdad? Ahí sí nadie quiere pagar el precio. Entonces, bueno. Entonces vemos en el verso 4 el resultado. Ahí ahora sí vemos el resultado de la predicación previa del capítulo 3. Y aquí estamos viendo 5,000 personas creyeron. Imagínense, 5,000 personas creyeron y el número, bueno, muchos creyeron, el número de los varones era como 5,000, ahí viene. Ahora, cuando la Biblia dice que creyeron, no es como hoy en día, que mucha gente dice creer en Jesús, pero sus vidas siguen iguales. Acuérdense, no es lo mismo creer en Jesús en el siglo I que en el siglo XXI, ya lo he mencionado. Porque creer en el siglo I implicaba un compromiso, implicaba una decisión radical, estar dispuestos a ser burlados, perseguidos, a ser expulsados de las sinagogas, a sufrir burla o inclusive a sufrir la misma muerte. Acuérdense, siempre que leemos que muchas personas creyeron en el libro de Hechos o en las cartas de los apóstoles, implica todo esto. No es como el día de hoy, porque hoy en día creer pues es barato, o sea, y el creer no implica nada, o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, en el verso 5 vemos que son presentados ante las autoridades máximas. Ahora sí, en el versículo 5 los llevan ante los gobernantes, los ancianos y los escribas. Ahora sí, la máxima autoridad del judaísmo, ahí los llevan. Y dice el versículo 6, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Quiero que noten algo muy importante en este versículo. Este nos refleja el grado de corrupción en el cual se encontraba el liderazgo de Israel. ¿Por qué? Porque está hablando de sumos sacerdotes en plural. Y de acuerdo a la ley que dio Moisés, no podía haber dos sumos sacerdotes, era solamente uno. Y aquí estamos viendo dos sumos sacerdotes. Esto lo podemos corroborar también en Lucas. Acompáñenme a Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 1 en adelante. En el año 15 del imperio Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilimia. Y vean, y siendo sumos sacerdotes, ahí lo vemos otra vez, Anás y Caifás. ¿Por qué eran dos sumos sacerdotes? Porque Anás era el suegro de Caifás. Todo queda en familia. Luego pasamos al verso 7, dice, y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Si se dan cuenta, es la misma pregunta que le hicieron a Jesús en Lucas 20, versículo 2, cuando se encontraba predicándole al pueblo. Y aquí nuevamente vemos la soberbia y la arrogancia de estos líderes incapaces de escuchar, de entender los tiempos, los momentos que estaban viviendo. Ellos solamente estaban enfocados en sí mismos, en su liderazgo, que eso era intocable. Y le llegan a preguntar lo mismo, ¿con qué autoridad ustedes han hecho esto? A partir del versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Aquí estamos viendo cómo Pedro comienza su discurso ante la máxima autoridad de Israel. En otras palabras, son los destinatarios. ¿A quién se está dirigiendo Pedro? Fíjense, a la máxima autoridad. Y dice el versículo 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, vamos a analizar tantito esto.
Pedro comienza con la evidencia, obviamente, de la sanación del cojo. Aquí lo están viendo ustedes, ¿sí? Inmediatamente después hace mención de Jesús como el Cristo, ¿sí? Porque está mencionando Jesucristo, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, la composición de esta palabra podría traducirse Jesús el Cristo, precisamente Jesucristo. Él está presentando a Jesús como el Cristo, como la fuente de este milagro, y quienes ustedes habían crucificado. Aquí vemos nuevamente la acusación a los, ni más ni menos que a los líderes. Imagínense, o sea, la valentía que tuvo Pedro de haberse dirigido a los líderes y sin, como se dice, sin pelos en la lengua, decirles, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo levantó de los muertos. También está dando evidencia. Y además cita en el versículo 11, cuando dice que este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, está citando el Salmo 118, 22. Entonces, esto que está diciendo, o sea, es contundente para ellos, o porque ellos obviamente tenían todo el trasfondo judío y se entendían todo lo que estaba diciendo. Y el versículo 12 es tajante. El contenido teológico que tiene que ver con la salvación, que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, todo este bloque de versículos impactó de una manera fuerte a estas personas, al punto de que en el verso 13, vean lo que dice. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, el denuedo significa valentía, o sea, ¿cómo los confrontó, no? Y los señaló, ustedes crucificaron al Mesías. Dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, eran analfabetos, se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. Fíjense, este verso, este versículo 13, es un pasaje que nos muestra la oportunidad que tuvieron estos líderes para arrepentirse y salvarse. Fue una oportunidad que Dios preparó para que ellos pudieran escuchar y ver y entender y razonar lo que estaban escuchando y viendo y poder arrepentirse y salvarse. Porque aquí estamos viendo varios elementos contundentes. Número 1, están viendo la valentía de Pedro. Y fíjense, ¿cómo te explicas que 50 días atrás ese Pedro se encontraba acobardado, escondido, frustrado, en depresión por haber negado a su Señor, sin esperanza, pensando volver a pescar? Ahora, 50 días después, está confrontando a los líderes religiosos con valentía y con autoridad, acusándoles de haber matado al Cristo, sin ningún temor a nada. Ni los intimidaron ni nada. ¿Qué fue lo que pasó con él? Y esto, mis amados, es una evidencia de la resurrección de Jesús. ¿Cómo te explicas que alguien que estaba acobardado, o sea, es entendible el haber visto a Jesús, cómo lo trataron, lo azotaron, le escupieron, lo clavan en la cruz, o sea, lo humillan, lo pedrean, le arrancan la barba, o sea, el trato que le dieron tan brutal a Jesús hizo que todos huyeran, todos, después de haber dicho, no, nos vamos contigo, ¿no? Hasta la muerte, ¿no? Y a la mera hora todo el mundo huyó, y ahí estaban, después de la crucifixión, encerrados, temerosos que los fueran a perseguir. ¿Cómo te explicas que ahora confronta a toda la maquinaria religiosa? ¿Qué fue lo que pasó? Precisamente la resurrección de Jesús. Vieron a Jesús vivo y tuvieron el entrenamiento de 40 días con él, fueron llenos del Espíritu Santo y ahora sí, ¿quién nos para? Y ahí está la evidencia, Pedro hablando, él solo hablándole a todos ellos, y seguramente había testigos y había guardias y había un montón de gente, y sin temor alguno, sin intimidarse, Pedro los confrontó y les dijo las netas: ustedes mataron al Cristo. Ahí está la primera evidencia. La primera evidencia es la valentía de Pedro. Número 2, la sabiduría de Pedro. Ellos sabían que Pedro y Juan eran unos vulgares pescadores, analfabetos. No tenían preparación alguna, ni teológica, ni académica, o sea, eran de la chusma. ¿Cómo es posible que hasta les cita el Salmo 118
Y además lo interpreta, pero así justamente en ese momento con las personas que tenía enfrente. Se han de haber quedado de a seis. ¿De dónde sacó usted esta sabiduría? Número 3, evidencia número 3, el mensaje radical de Pedro. Las cosas que les está diciendo, o sea, el hacerles ver que Jesús es el Cristo, que por él fue levantado el paralítico, que Dios le levantó de los muertos y que solo en el nombre de Jesucristo está la salvación. Ahí está el mensaje. ¿Qué más quieren? Todas las piezas concordaban, todo encaja. ¿Por qué? Porque ahí estaba el paralítico, ahí estaba la valentía de ellos. O sea, ahora sí que solamente haber visto a Jesús resucitado es porque estos cuates tienen esta valentía, ¿no? Y la cuarta evidencia, ya, para rematar, ahí estaba el cojo, el testimonio del cojo, ahí parado delante de ellos, un cojo nacimiento que ellos conocían, ellos sabían, no podían refutar nada. Versículo 15. Entonces, una vez que Pedro y Juan hablaron y que ellos se maravillaron de ver las evidencias, dice el versículo 15, entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Ahí era cuando alguien debió haber dicho, oigan, ¿no será cierto? Ante estas 4 evidencias, ahí estaban estos judíos y en lugar de pensar, razonar, de meditar lo que estaban viendo, lo que estaban escuchando, estas evidencias, en lugar de asimilarlo y pensar en la mínima posibilidad de que a lo mejor tenían razón, en lugar de pensar eso y considerarlo, más bien maquinaron qué hacemos para callarlos. ¿Dónde están esos líderes ahorita? Ellos, después de su muerte, cuando estuvieron delante de Dios, no podían decirle a Dios, es que no sabíamos, porque ahí estaba el testimonio que estaba dando Pedro y Juan. Dios les dio la oportunidad a estos líderes. En lugar de eso, no, vamos a callarlos, amenazarlos. Ahora sí, el 18, llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y vemos ahora la respuesta de Pedro y Juan, diciendo, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí vemos la respuesta radical, o sea, no había medias tintas con ellos, o sea, ni se despeinaron, no me vengan con esto, o sea, no vamos a dejar de hablar, no se intimidaron, y aún así los dejaron. Dice el versículo 21, entonces ahí los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que el hombre en quien había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, estaba la evidencia. Vamos al versículo 23. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Fíjense, aquí citan también uno de los salmos, Salmo 2, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Fíjense cómo todo esto está en el plan de Dios. Dios es soberano de todas las circunstancias, absolutamente todas. No hay nada que se le escape a Dios. ¿Ustedes creen que cuando agarraron a Jesús le dijeron los ángeles a Dios, ¡ay, agarraron a tu hijo!, ¿no? Para nada, todo estaba perfectamente diseñado. Y esto que estaba sucediendo de que se unió Pilatos y Herodes, que se juntaron para ir en contra de Jesús, estaba escrito y estaba bajo la soberanía de Dios. Este versículo 28 nos habla precisamente de esto, que Él es soberano de todas las circunstancias, y cuando entendemos esto, es lo que nos da fuerzas para aguantar vara. Cuando vienen las pruebas, situaciones difíciles, cuando pasan cosas que no nos salen bien y todo, sabemos, todo es parte del plan de Dios. Aquí lo está diciendo. Pero vean cómo cierran esta oración. Ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que ya no los persigan.
¿Eso dice? Ya, que no nos persigan. No, dice que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, totalmente contrario a lo que les habían dicho. Cállense, ya no hablen en ese nombre. ¿Cómo cierra la oración? Pues que hablen ahora más. Fíjense, no está pidiendo que ya no nos persigan, que no nos falte comida, que no nos falte ropa. Ay, ayúdanos a que nos vaya bien. O sea, no están pidiendo nada de eso. Están pidiendo de acuerdo al deseo de Dios. ¿Cuál es tu deseo, Señor? Predicar el Evangelio y hacer discípulos. Pues entonces danos valentía para aguantar vara. Danos lo necesario para poder cumplir tu deseo. Es lo que platicaba yo un poquito en el estudio de ayer. O sea, cuando pedimos nuestro deseo alineado al deseo de Dios, por supuesto que Dios va a responder. Es pedir el deseo de Dios, alinear nuestro deseo al deseo de Dios. Y entonces es cuando vienen las respuestas. Por eso Jesús 14:14 lo decía, pidan en mi nombre y todo lo van a recibir. Pues claro, si estamos bajo el pacto, si estamos bajo su deseo, cumpliendo su deseo, lo va a hacer. Pero vemos aquí la respuesta, en verdad, nos ilustra mucho el corazón que ellos tenían. Esta iglesia estaba alineada completamente al deseo de Dios. Por eso, Señor, dales valentía. Nuevamente vemos radicalidad. O sea, todo el tiempo vemos la radicalidad. Y dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Wow. Esta unidad en el Espíritu, mis amados, y esta unidad en la visión, en el deseo de Dios, provocó que Dios les diera más poder para hablar. Obviamente, la palabra prosperar significa abrir brecha, o sea que Dios abre brecha y órale, vámonos, sigue hablando, como le dijo a Pablo, síguele, vas a ir hasta Roma. A pesar de que tuvo persecución y ataques y lo apedrearon, lo encerraron y todo, él llegó hasta Roma, se cumplió el deseo de Dios. Entonces aquí estamos viendo esta unidad en el Espíritu, realmente era una iglesia como un solo cuerpo verdaderamente, o sea, como un puño, o sea, trastornaron al mundo totalmente y estaban además haciendo milagros que, repito lo que decía al principio, son testimonio de que Dios los respaldaba. Entonces, esto trajo la primera comunidad cristiana formada, recuerden que la primera comunidad, estas personas que estaban orando esto, eran los ex asesinos, acuérdense, la primera comunidad en Hechos 2, que se arrepintieron y se unieron, se adhirieron al movimiento y estaban ahí con ellos. Fíjense, esta primera comunidad formada por los asesinos de Jesús tenía una comunión como nunca se ha vuelto a repetir. Y por eso les dio poder para trastornar al mundo y crear los cimientos de la iglesia que se ha propagado y que ha propagado el evangelio hasta nuestros días. Y vemos estas evidencias a partir del versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Aquí vemos nuevamente la palabra creído, ¿ya vieron? O sea, el creer en el siglo I implicaba un compromiso. Dice, estaban de un corazón y un alma, y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahí vemos. ¿De qué hablaban? La resurrección del Señor Jesús, consecuencia, abundante gracia. Y dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Vean el corazón de esta primera iglesia. Repito, fue un momento en que ya no se ha repetido, o por lo menos yo no he sabido de una iglesia que haga eso. O sea, que hayan vendido todo, que estén unidos en un solo cuerpo. La unidad en el espíritu y en el corazón, eso sí no debe de cambiar. Y es algo que se ha perdido mucho. Realmente son pocas iglesias, son pocas las comunidades que tienen esa misma unidad. Acuérdense, una de las peticiones de Jesús al Padre en Juan 17 es, Padre, que sean uno, Padre, que sean uno, Padre, que sean uno. 5 veces lo dijo, Padre, que sean uno. Siempre ha sido el deseo de Dios que haya unidad en la iglesia. Es sorprendente cómo para Dios es más fácil levantar un muerto con 3 palabras. Cuando Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera, 3 palabras bastaron para resucitar un muerto.
Pero para que haya unidad en la iglesia, 5 veces lo dijo Jesús. Padre, que sean uno, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, Padre, que sean uno. ¿Uno en qué? Pues uno en la doctrina. Aquí sí eran uno. Esta es una evidencia de que esta iglesia sí era una. Obviamente pasó el tiempo y se fue perdiendo y bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Pero ese deseo de Jesús de que la iglesia sea una sigue siendo hoy en día una prioridad, que seamos uno. ¿Uno en qué? En la doctrina, en el evangelio. Si no estamos de acuerdo en el evangelio, no podemos caminar juntos. Y como las iglesias no conocen el evangelio, por eso es que no hay unidad. Es una melcocha, es un desorden todo el cristianismo de hoy en día. Tantas cosas que están tan mal, pero ¿en qué empieza a estar mal? ¿O cuál es la raíz de que esté mal? Pues en el evangelio, es lo principal, ni más ni menos. Si no tiene claro el evangelio una iglesia, o el pastor, o un creyente, o un convertido más bien, si no tiene claro el evangelio, ya todo va a empezar a salir mal. O va a haber cosas que van a estar mal. Es como un edificio, un ingeniero. Si tú eres un ingeniero y estás edificando un edificio de 50 pisos y en el piso 12, de repente ya te desviaste 30 centímetros, chin. No, pues no importa, son 30 centímetros, sí, pero si sigues edificando, el edificio va a tener problemas a la larga, se va a caer. Entonces, una mala doctrina, una mala comprensión del evangelio, a la larga va a traer consecuencias. Por eso es tan importante y por eso Pablo hace tanto énfasis en Gálatas 1:8. Si alguien predica otro evangelio del que yo les he predicado, sea anatema. La importancia de tener claro el evangelio, fíjense. ¿Por qué? Porque es la gran comisión, predicar el evangelio. Entonces, si predicamos algo que no es el evangelio, ya estamos mal. La mayoría de las iglesias ya están edificadas sobre un evangelio equivocado, torcido o diluido, o mezclado o malinterpretado, o el evangelio de la prosperidad, o el social, o X. Y por eso está como está la iglesia hoy en día. Entonces, este pasaje precisamente nos ilustra, en verdad, qué tan importante es que seamos uno, un solo cuerpo, un mismo espíritu, una sola fe, y todo parte por el evangelio. Amén.